Muy bien, continuando con la secuencia de las aplicaciones y programas que nos pueden servir para la escritura de la simbología matemática, ahora vamos a ver uno que tiene que ver con la geometría, es decir, el dibujo de figuras para incrustarlo en nuestros trabajos en digitales. Este programa, que es bastante famoso, se llama GeoGebra y lo podemos escribir directamente aquí en el buscador, y geogebra.org sería la página directa de este programa. También lo pueden escribir simplemente GeoGebra en el buscador y le va a aparecer la página principal. Para poder ingresar a la calculadora podemos dar simplemente aquí, pero en este caso vamos a ir a la cuadrícula para ver todas las opciones que hay de manera independiente, como calculadora gráfica, la de geometría, la calculadora tridimensional, calculadora con valores de tablas y la última, que es la que vamos a utilizar, el GeoGebra clásico, es decir, el que trae todo incluido. Al dar clic aquí, simplemente podemos hacer nuestro trabajo usando el navegador en línea, sin tener que descargar la aplicación. Pero también esta aplicación viene en las tiendas de teléfonos, de aplicaciones y también para ordenador, es decir, se puede descargar. Al abrir la aplicación vemos de una vez el plano cartesiano, ¿verdad? Eje vertical llamado eje Y y eje horizontal llamado eje X, el cual podemos simplemente mover para entonces empezar con nuestras gráficas o dibujos. Y la podemos mover porque tenemos la primera herramienta seleccionada, que es la de mueve, según dice ahí, que simplemente es un mouse que podemos agarrar el elemento y moverlo. Empezamos a explicar estas herramientas, ya que con ellas es que vamos a hacer los gráficos. Este programa se llama GeoGebra, es una combinación entre geometría y álgebra, por lo que habrán dibujos geométricos y también asociado a funciones algebraicas. Bien, entonces la herramienta que tenemos aquí de punto, al dar clic nos abre una lista de unas cuantas más, pero en este caso vamos a usar simplemente punto, y esta sirve para poner puntos en el plano cartesiano en cualquier lugar que necesitemos, y la información de ese punto se va a ofrecer aquí, de manera que el punto A está en la coordenada 4 en X y 2 en Y, es decir, sería 4,2. El punto B está en la coordenada 2 en X y 3 en Y, es decir, 2,3. Pero también podemos tener puntos que están en lugares con valores decimales. Muy bien, entonces simplemente sería ingresar puntos con esta herramienta. Luego vamos a ver con el uso que esta herramienta de intersección es bastante utilizada y la del punto medio también. Luego tenemos la siguiente herramienta que se llama recta. Aquí tenemos rectas indefinidas, infinitas, segmentos de recta, es decir, una parte, una sección. Tenemos otro segmento que se crea con un tamaño dado, y estos son los que vamos a utilizar mientras tanto. Es decir, una recta sería simplemente poner un punto y otro punto, y ya es una línea continua que continúa hasta el infinito. Le voy a dar atrás, entonces aquí tenemos el segmento de recta, que es simplemente una línea que une desde un punto a otro. Le damos clic a un punto y así podemos, por ejemplo, formar polígonos, figuras, dibujos, utilizando esto. También podemos simplemente dar un clic donde quiera y los puntos se van a ir creando. Y luego que están creados también podemos modificarlos, moverlos. Bien, entonces ahora vamos a ver la recta, el segmento de longitud dada, es decir, ponemos un punto y nos pregunta qué tamaño va a tener. Si le digamos que tiene 3, eso va a ser un
una recta con un valor de 3 unidades, es decir, desde el 9, que vemos aquí horizontal, llega hasta el 12. Bien, entonces ahora también podemos trabajar con lo que es las rectas perpendiculares, paralelas y otras más. Las perpendiculares son aquellas rectas que al darle clic a cualquier segmento o recta también podemos crear una recta perpendicular, es decir, que tiene una inclinación de 90 grados con esto. Y la podemos hacer desde cualquiera. Por ejemplo, si le damos clic a esta, vamos a ver que vamos a tener otra perpendicular así de manera horizontal. Luego tenemos lo que son las paralelas. Al dar clic a esta, vamos a crear una que va en la misma dirección. Y así, si le damos clic a la que va en vertical, vamos a crear otra vertical que podemos mover por ahí. Hasta ahora hemos creado algunos símbolos con algunas de las herramientas y vamos ahora a ver, pues estoy borrando todos los puntos por aquí para entonces ver la herramienta de polígonos. En la herramienta de polígonos, simplemente al dar clic podemos dibujar polígonos irregulares al azar para determinar un área que queramos, pero también podemos trabajar con polígonos regulares, es decir, le damos un clic, hacemos un punto, le damos el tamaño de la base y decimos cuál va a ser la cantidad de lados, es decir, si tiene 3 sería un triángulo, con 4 sería un cuadrado, si fueran 5 sería un pentágono y así por el estilo. 6 sería un hexágono. Estos son polígonos regulares que luego podemos mover, cambiar su tamaño, su rotación, pero siempre van a ser polígonos regulares. También luego tenemos lo que son las circunferencias, que son muy utilizadas en combinación con otras técnicas para hacer diferentes dibujos. Simplemente damos un clic y luego le damos la extensión de esta circunferencia. Si damos clic de nuevo aquí, podemos usar la segunda, donde podemos poner el centro y decirle cuál va a ser el tamaño del radio. Si digamos que el radio vale 5, esta va a ser una un poquito más grande. Y de manera que si ponemos un punto por aquí, en la circunferencia, incluso vamos a moverla por el centro, la podemos mover a donde quiera. Si medimos, por ejemplo, con un segmento de recta, nos vamos a dar cuenta de que desde el centro hasta este punto hay una distancia de 5, como se dio para crear esa circunferencia. Aquí también podemos trabajar, por ejemplo, con arcos de circunferencia, donde damos un punto, un lugar inicial y hasta donde queramos la extensión de ese arco. Es decir, una parte de una circunferencia. Y hay otras herramientas más, como compás, arcos de 3 puntos, sector circular y así. También tenemos algunas herramientas de las cónicas, como son las parábolas, que son parecidas a la circunferencia, pero más achatadas. Estas serían las elipses. Luego tenemos la hipérbola, que es una curva que tiene una reflexión una con la otra. Estoy simplemente poniendo el zoom más pequeño para tener más espacio de dibujo por aquí y no ir borrando. Entonces la hipérbola es, como les decía, una cónica o una curva que tiene una reflexión con la otra. Luego vamos a aprender sobre eso. También tenemos la parábola, que debemos de seleccionar una, lo voy a hacer de nuevo. Primero se le da clic a una recta, vamos a suponer a la recta horizontal,
y luego decimos hasta dónde va a ser la extensión de esta parábola. Bien, entonces voy a borrar esta parte para continuar. Con las demás herramientas. Yo simplemente estoy seleccionando un punto, le voy a dar la tecla Shift y elijo hasta donde quiero, es decir, las podemos seleccionar todas y borrarlas. Aquí en la herramienta de ángulo, por ejemplo, le damos aquí y podemos hacer medidas de ángulo, es decir, ponemos un clic inicial, el clic del centro del ángulo y ya ahí vemos que se va creando la extensión de ese ángulo, ya sea agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, y de una vez nos da el valor de ese ángulo, que le podemos colocar, por ejemplo, segmento de recta para identificarlo y que se vea bien cuál sería el rango que lleva ese ángulo. También podemos crear ángulos dada su amplitud, es decir, podemos poner punto inicial, punto central y decir cuántos grados va a tener. Vamos a suponer que tenga 60 grados. Simplemente se crea directamente y con la herramienta de mover podemos mover bien y que se vea todo. Aquí le vamos a poner un segmento y así se trabaja con los ángulos. También podemos hacer medidas de longitudes desde un punto a otro, medir un área y otras como simetrías, puntos centrales, textos, imágenes, botones y casillas, deslizadores para trabajar con figuras animadas. Y así, esta herramienta es bueno que la vayan utilizando. Se puede trabajar tanto como en el teléfono, en la tablet o en la computadora, ya que se puede descargar una aplicación en cualquiera de ellas o trabajar en línea. Otra vista que no hemos mencionado es la vista 3D, en la cual podemos ver que algunas herramientas cambian y podemos, en vez de hacer circunferencia, podemos hacer esferas tridimensionales, ¿verdad? Podemos tener cilindros, podemos tener diferentes figuras tridimensionales como el cono, las pirámides y así por el estilo. Es decir, que en esta parte podemos hacer figuras tridimensionales y con este programa podemos resolver ejercicios de la geometría. Si por ejemplo rodamos esto un poco, él va a empezar a rodar solo. Es decir, como que lo lancemos, el plano, hacemos una pequeña rotación y así podemos ir viendo de manera tridimensional nuestra figura. Bien, básicamente ese sería el uso básico de GeoGebra. Por lo tanto, ya queda irse mano a la obra para empezar a entenderlo y a conocer todas sus capacidades. Al finalizar un dibujo, podemos luego guardarlo como un archivo, ya sea en formato de imagen o como un archivo para seguirlo trabajando más luego. Y ya cuando lo tengamos guardado, podemos ingresarlo en cualquier documento. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a esta aplicación bastante utilizada.